Ejercicio 1 que dice, ¿cuál es la ecuación de una circunferencia de centro menos 3, menos 4 y de radio 5? Lo primero que nos plantean. Para este primer caso, vamos a analizar. Si bien el centro me lo están dando en formato de par ordenado, o sea, esta expresión que tenemos aquí, menos 3, menos 4, le llamamos par ordenado. Y como par ordenado, normalmente le llamaríamos x, y. Pero para efectos especiales, como estamos hablando del centro de la circunferencia, a este centro de la circunferencia vamos a llamarle en realidad par ordenado A, B. Y de este A, B, bueno, vamos a tenerlo por ahí. Y tenemos radio 5. Este radio le vamos a llamar R, eventualmente. Que el ejercicio me está pidiendo la ecuación de esta dicha circunferencia. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de negocios a partir de acá. Vamos a hablar un poquito de la ecuación de la circunferencia. Y vamos a considerar el siguiente formato, la siguiente expresión, de la forma x menos a elevado al cuadrado más y menos b elevado al cuadrado. Y vamos a decir que esto se iguala a r elevado al cuadrado. ¿Ok? De esta expresión tendríamos que ponernos muy pilas, muy atentos. Primero, en el hecho de que de la parte en la que dice menos a y menos b, esto en realidad representa tomar el opuesto del valor de a y el opuesto del valor del b. Vamos a analizar de manera muy cercana quién es el valor de A y quién es el valor de B para visualizarlo con sus respectivos signos opuestos en la ecuación de la circunferencia. Por ejemplo, el valor de A, que se supone que es menos 3. Entonces, en la ecuación de la circunferencia, básicamente lo que hacemos es plantear más 3. ¿Ok? Y luego, que en el par ordenado, en el centro de la circunferencia, tenemos menos 4 para el componente B. Entonces, en la ecuación de la circunferencia, vamos a tomar siempre más 4. ¿Ok? Bueno, o sea, vamos a tomar en este caso más 4. Vamos a tomarle su signo opuesto. Y el radio, que dice que es igual a 5. Ok, bueno, R, pues simple y sencillamente lo voy a presentar ahí con el 5. Sí, tal cual. Entonces, fijarnos en este primer detalle, que la ecuación de la circunferencia, vamos a ir resumiendo estos primeros detalles. La ecuación de la circunferencia toma siempre los signos opuestos del A, B y el cuadrado del valor de R. O mejor dicho, el cuadrado del valor del radio, o de la medida del radio. Ok, entonces, considerar esto nos va a llevar ahora sí a presentar lo que va a ser la ecuación de la circunferencia en el sentido legal de la palabra. Es decir, a considerar la expresión x más 3 elevado al cuadrado más y más 4 elevado al cuadrado, pero en lugar de decir 5 a la 2, podemos averiguar en la calculadora cuánto es precisamente 5. Ojito, voy a presentar el 5 y lo voy a elevar a la 2. Y lo que me dé, pues le voy a dar el botón igual a ver qué me dice la calco en este caso. Me dice igual a 25. Ok, me dice que es igual a 25 y por lo tanto puedo ir directo a revisar entre las opciones a ver en cuál de estas se, se visualiza exactamente esta misma expresión algebraica que estamos montando, que en este caso sería el x más 3 al cuadrado más y más 4 al cuadrado, dice ya la opción D en este caso. Los paréntesis, x más 3 al cuadrado, y más 4 al cuadrado, y me dice que es igual a 25. Sí, sí. Todo está clavado en esta opción D, la cual quedaría como respuesta correcta para este ejercicio número 1. Así que, primer ejercicio, estaríamos por ende cubiertos. Así que avanzamos a este ejercicio número 2. Que dice, considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O. Ujú. Tenemos la siguiente situación.
tenemos la gráfica de circunferencia, ¿ok? Tenemos el eje horizontal X, el eje vertical Y, ¿vale? Que de acuerdo con la información dada, la ecuación de la circunferencia corresponde a cuál. O sea, ¿cuál de estas vendría a ser entonces la ecuación de esta circunferencia? Hay que, hay que cuidar un detalle muy importante porque este punto O, vamos a ver, este punto O que vendría a ser el centro, ¿no? Centro de la circunferencia, como este punto es el centro de la circunferencia, entonces es a este punto al que me interesa definirle cuál sería su par ordenado, cuáles serían las coordenadas que le corresponden a este punto. Se dan situaciones muy especiales cuando tenemos puntos que a veces pueden estar ubicados en el eje X o en el eje Y enteramente. Digamos, si fuera un punto ubicado en el eje X o en el eje Y, dámoslo de esta forma. Por ejemplo, un punto que esté ubicado enteramente en el eje Y, supongamos que tuviera coordenada 2 en el eje Y. Entonces, sépase que el par ordenado que le correspondería a este punto tendría que ser par ordenado 0,2. Es decir, siendo, digamos, el par ordenado siempre en la forma X, Y, tomaría con mayor atención, con mayor énfasis esa coordenada en Y. Y es a esta a la que sí le daríamos su valor numérico distinto de cero. Y su otra coordenada, simple y sencillamente la asociamos o le asignamos para la X, cero, inmediatamente, 0,2 en este caso. Pero qué sé yo, que es que si fuera el caso que tuviéramos un punto en el eje X que tenga, digamos, marcado el 3 en el eje X, entonces a este otro punto nos tocaría asignarle para ordenado más bien 3,0. En este otro caso, de nuestra X, Y, es a la parte en X, es a la primera coordenada a la que le tendríamos que asignar ese valor en 3, siendo precisamente el número que le corresponde la marca del punto en el eje X. O sea, a lo que quiero que se fijen es que si un punto está marcado en el eje X, siempre va a ser de la forma algo, coma cero. En el eje X, fulanito, coma cero, siempre. Y si es en el eje Y, va a ser un punto de la forma 0, algo. O sea, 0, sutanín, 0, fulano, ¿no? Ok, con esto dicho, ¿será que se alcanza a ver cuál es el par ordenado que le correspondería a este punto O, a este punto que tengo marcado en azul? ¿Qué par ordenado le correspondería? ¿El cuál, coma cuál? ¿El qué, coma qué? En este caso. ¿Alguien que me eche una manita? Por ahí me dicen en el chat 1,0. Es correcto. El 1,0. Me permito marcarlo aquí, 1,0. Además, lo voy a marcar inclusive por aparte. Ujú. El centro es de coordenadas 1,0. Por ahí arrancamos con el pie derecho. Ahora, una situación adicional está también en lo que es hallar la medida del radio, el radio de la circunferencia, que para este caso necesito revisar con cuidado la información que me están dando en el plano cartesiano, que a veces podrá ser información muy abundante que me permite resolver el ejercicio desde varias posibles perspectivas, muy posiblemente válidas todas, o que en ocasiones podrán ser, digamos, gráficas con información limitada y de la cual tendríamos que revisar con mayor cuidado. O sea, pasa lo siguiente. Quiero conocer el radio, que por definición se supone que es la distancia que hay entre el centro de la circunferencia y hasta llegar a un punto que esté en el borde de la misma, hablándolo coloquialmente. Por ejemplo, la distancia que hay del 1 hasta el 4, horizontalmente hablando, aprovechando la información que tengo en el eje X. O lo que es, digamos, esta otra.
posible distancia desde el centro hacia la izquierda, desde la coordenada 1 hasta la coordenada -2. Aquí, para poder hallar la medida del radio, y es más, voy a utilizar otros colores para resaltar esta parte del análisis, ya sea del centro hacia la derecha, del centro hacia la izquierda. Podemos considerar un par de posibilidades. Podríamos considerar, por ejemplo, tomar la diferencia que hay entre el 4 y el 1, saber cuántas unidades de espacio hay entre el 1 y el 4, y esto se resuelve con una resta, o inclusive también se puede considerar esta otra resta, tomando la distancia que hay entre el -2 hasta el 1, pero la resta la presentaría en este orden: 1 menos -2. Es decir, que para hallar la medida del radio, ojo a este truco que se les comparte. Para hallar la medida del radio horizontalmente, se toman las coordenadas del eje X y se opera básicamente la siguiente fórmula. O sea, decir que el radio es tomar la X de mayor valor y restarle la X de menor valor, ya sea 4 menos 1 o ya sea 1 menos -2. En cualquiera de los casos, y se los muestro a ustedes, si considero 4 menos 1, esto me da el resultado 3. Si considero 1 menos, y como el otro valor que voy a tomar es ya negativo, mejor lo presento entre paréntesis para poder identificarlo, para poder diferenciarlo. Sería 1 menos -2, y en este caso me da el resultado 3. O sea que tomando cualquiera de los casos, cualquiera de las formas, nos va a dar exactamente el mismo valor, el mismo resultado. Y la idea del radio, o parte de las características del radio, viene a ser esta: que la distancia que hay del centro hacia el borde de la circunferencia va a ser siempre la misma, va a ser invariante. Así que nuestro radio, en este caso, decimos que es de 3 unidades. ¿Ok? En base a esta información, ahora sí, podemos hablar de nuestra ecuación de circunferencia. Voy a aprovechar y voy a tomar exactamente el esquema que tenía aquí anteriormente sobre la ecuación de la circunferencia, para que observemos y desarrollemos el análisis de esta. Sabemos ahora, o sea, ¿qué detalles conocemos ahora? Sabemos, por ejemplo, que el centro de la circunferencia es de coordenadas A, B, 1,0. El 1, que es positivo, me toca presentarlo en la ecuación de la circunferencia como negativo, como -1. Y lo que es el y menos b, como b en este caso vale 0, vamos a ver, podríamos decir -0 para ponerle algún signo. Podríamos ponerle +0 si uno dice, profe, pero el 0 no tiene signo. ¿Qué signo se le pone? En realidad, cualquier signo que se le ponga va a quedar igualmente bien. Más adelante se va a entender por qué. Y lo que es el radio, tenemos que el radio de momento mide 3, así que voy a presentar este 3 en este espacio. Y se visualiza entonces la ecuación de la circunferencia, cómo va agarrando forma. Por ejemplo, vamos observando que el primer paréntesis va a quedar de la forma x menos 1 elevado al cuadrado, fijo. Del segundo paréntesis, como tenemos un 0 en la representación algebraica, en la ecuación de la circunferencia, este 0 viene a ser en realidad mantequilla, al punto de que dicho 0 pues no se toma en cuenta para plantearse ya en la respuesta de la ecuación de la circunferencia, lo que es la representación algebraica. Este 0 básicamente se autoelimina, se autoanula, de modo tal que podemos dejar solamente la variable y solita, pero eso sí, conservando siempre su potencia al cuadrado. Y de ahí que me quedaría pendiente, pues verificar cuánto
es que es el valor del 3 al cuadrado, el resultado de 3 elevado a la 2. 3 a la 2 tenemos que es igual a 9. Entonces, la ecuación vendría a igualarse a 9, lo que nos dice que, pues por decir igual a 9, podría estar entre la opción C o la opción D. Pero al observar que tiene la expresión x menos 1, entonces ya esto me despeja de dudas y me permite observar que la respuesta que hay que marcar, en definitiva, tendría que ser la opción C para este ejercicio. Opción C para este ejercicio número 2. Sea C la circunferencia cuyo centro dice que es menos 1,4, que si la medida de su diámetro es 20, entonces la representación algebraica de dicha circunferencia corresponde a